Buenos días, presidente. Shaila Rosagel, corresponsal del Grupo Gili, el imparcial de Sonora, La Crónica de Mexicali y Frontera de Tijuana. Bueno, una pregunta sobre el tema de COVID y las vacunas. Ante el repunte de casos de COVID en Europa, lo que han llamado la segunda oleada, que mantienen alarma a aquellos países, ¿qué le han informado, presidente, en el Gabinete de Salud? ¿Cuál es el panorama para México ahora que está por entrar el frío y pues que ya entró oficialmente la temporada de influenza? ¿Hay probabilidades de una segunda contingencia, o sea, un segundo confinamiento como el que vivimos en marzo, para contener el contagio de los casos en caso de un rebrote? Y sobre el tema de las vacunas, pues ahorita en Sonora, en Baja California y en todos los estados del país, pues estarán preguntando estas 20 millones de personas que serán vacunadas para el primer trimestre de 2021, pues cómo se van a seleccionar, o sea, cómo va a ser el criterio para vacunar en los estados a estas personas que son adultos mayores, a los médicos, si ya tienen más o menos un avance sobre esto. Esa sería la primera pregunta. Bueno, Sheila, vamos a pedirle que informe el doctor Hugo López-Gatell. No lo dejaron hablar en el Senado aquí, que hable. Nada más Gracias, presidente. Muchas gracias, secretarios, compañera subsecretaria, colegas. Sí, efectivamente, Sheila, qué bueno que hace estas dos preguntas. Sobre la primera, ¿cuál es el escenario para México? ¿Podría o no haber un rebrote, un repunte, un incremento en el número de casos de COVID-19 durante la temporada otoño-invierno? La respuesta es sí. Esto lo hemos venido anunciando sistemáticamente desde junio, desde finales de mayo, de hecho, y hemos dicho lo siguiente: en el hemisferio norte del mundo, todos los países que estamos en el hemisferio norte, tenemos la temporada de influenza todos los años entre octubre y marzo. Octubre, en este caso 2020, marzo 2021. A veces se extiende incluso hasta abril de 2021 del año siguiente. Este fenómeno ocurre desde hace centenas de años, posiblemente miles de años en el mundo. Y con la influenza, dado que COVID-19, la enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2, tiene el mismo mecanismo de transmisión que la influenza, ambos se transmiten por la vía respiratoria, dado que ambos tienen como característica principal la inflamación de las vías respiratorias, desde la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios y el tejido pulmonar. Y dado que ambos tienen los mismos grupos de riesgo de complicaciones, personas mayores de 65 años, personas que tienen enfermedades crónicas, es muy previsible que pudiera presentarse con la temporada de influenza también un repunte de los casos de COVID-19. Hasta el momento esto no se ha presentado en México, tenemos ya 11 semanas, esta es la semana número 11, en la que tenemos una tendencia a la baja en la intensidad de la epidemia, medido por más de 7 indicadores, que son precisamente los que están formando parte del semáforo de riesgo COVID. Tenemos 26 entidades federativas que reducen ya su transmisión. Entonces, hasta el momento, en México se presenta una reducción en la epidemia de COVID-19. Pero en cualquier momento podría surgir un cambio en esta tendencia y que empecemos a tener más y más casos de COVID-19, al tiempo que es totalmente seguro vamos a tener más y más casos de influenza. Las preparaciones que hemos tenido incluyen que vamos a mantener la capacidad hospitalaria que establecimos para la respuesta a COVID. Desde abril, como lo hemos informado, multiplicamos más de 4 veces la capacidad instalada en las camas con ventilador, las camas destinadas a personas críticamente enfermas. Por sí misma, la influenza representa todos los años un reto para el Sistema Nacional de Salud. Por sí misma, la influenza causa 30,000 defunciones todos los años, en México nada más. En el mundo causa muchísimas más. Entonces, solamente la influenza merece la atención. Iniciamos, como se conoce, desde el 1 de octubre, la campaña de vacunación anual contra la influenza estacional. Empieza en octubre,
y este año, a diferencia de todos los demás años, desde 2007, cuando existe el programa público de vacunación contra influenza, tenemos como meta completar la meta ampliada ahora de más de 36 millones de personas vacunadas al final de 2020. Esa es la previsión. Respecto a la vacuna COVID, es la noticia principal que anunciamos hoy. Estamos gustosos de haber logrado esta meta, esta instrucción que nos dio el presidente. Estamos muy agradecidos con el secretario de Relaciones Exteriores, con la subsecretaria Marta Delgado, con todo el equipo de Relaciones Exteriores y el equipo de salud, que hemos logrado tener un trabajo muy integrado, muy bien coordinado. Exploramos, como ya lo señaló el canciller y el doctor Alcocer, las distintas oportunidades de acceso y hemos buscado tenerla lo más pronto posible. Con estos acuerdos que hoy se firmaron, se concreta esa posibilidad. Esto está acompañado de un trabajo técnico de identificación de prioridades. Como se ha dicho, lo dijo el presidente, el Gobierno de México garantiza la cobertura universal de la vacunación contra COVID, de la vacuna contra COVID. Todas las mexicanos y mexicanos tienen este derecho, porque es parte del derecho de la protección de la salud con el que estamos comprometidos y está consagrado en la Constitución y las leyes. El aspecto técnico de cómo se va a definir quién debe ponerse la vacuna en cierto momento depende de muchos elementos de información que no están disponibles en el mundo entero hasta este momento. En el mundo entero. Quiero ser muy enfático, en el mundo entero. La Organización Mundial de la Salud tiene un grupo asesor estratégico de inmunizaciones. Con mucho orgullo lo preside un mexicano, el doctor Alejandro Cravioto Quintana, y participan también en el grupo específico para la vacuna COVID, otra mexicana, la doctora Celia Alpuche, directora del Centro de Investigación en Enfermedades Infecciosas del Instituto Nacional de Salud Pública, que estos meses ha estado trabajando directamente con nosotros. Y en ese grupo asesor se están delineando las recomendaciones generales para los países sobre los criterios técnicos, los criterios científicos para establecer la priorización de acuerdo a los perfiles de riesgo de las personas, los contribuyentes a la transmisión de la enfermedad. Es decir, hay personas que no necesariamente tienen por sí mismos el mayor riesgo de complicaciones, pero pueden jugar un papel clave en la epidemiología de COVID-19 y por lo tanto su vacunación puede ser prioritaria por el interés público para disminuir las probabilidades de transmisión. Y finalmente un aspecto muy importante que es el perfil de eficacia, que en su momento se convertirá en el perfil de efectividad, esto es el impacto que puede tener en su uso en condiciones reales, que dependerá de los resultados de los estudios de la fase 3 de la investigación clínica, a los que aludía el doctor Alcocer hace unos minutos. En este momento no se conocen públicamente los resultados de estudios fase 3 de ninguna de las compañías que tienen los proyectos punteros de desarrollo de las vacunas.